muchas gracias como siempre, y muchas gracias a todas y todos ustedes, un poco más de 220 funcionarias y funcionarios de todo el país que nos acompañan aquí en Facebook Live. Gracias a los amigos, las amigas, y gracias a nuestros grandes ponentes, a la maestra Esmeralda, directora administrativa de Hacienda Pública Municipal en INDETEC, el gran instituto especializado de haciendas públicas en Hacienda. Muy bienvenida a tu casa. Y nuestro gran compañero y experto también en Hacienda Pública y Asistencia Técnica, Nacho Bonilla. Nacho, muchas gracias por estar aquí. Y una palabra más y ya iniciamos. Aprovechemos mucho la sesión. Este es hoy y siempre un tema central, porque es el recurso, el siempre escaso recurso, y hoy en el ojo del huracán y del debate. Su servidor pensaría que es más mediático que práctico el debate que existe, y también se pierde un poquito la esencia de lo que debe de ser. ¿Cuál es esa esencia de lo que debe de ser? Lo que nos ha invitado tantas y tantas veces la Secretaría de Hacienda en sesiones nuestras, presenciales y ahora virtuales, a explotar y potenciar las capacidades tributarias de los estados y de los municipios, porque llegó la hora de hacerlo. Es la única manera en la que se van a poder recuperar y hacerse de buena forma, de manera normativa, de los necesarios recursos que se requieren para desarrollar todos los proyectos y atender las demandas de la sociedad. Dicho ello, es un gusto darle la voz a nuestro compañero Nacho Bonilla. Nacho, muchas gracias y les pedimos a todos que participen mucho. Esa es la forma de aprovechar estas sesiones. Muchas gracias y buenos días. Adelante, Nacho. Qué amable. Muchas gracias, coordinador. Pues buenos días a todos. Es un gusto poder estar con los participantes del diplomado. Esta es la segunda sesión que tenemos correspondiente al módulo 2, que es referente al gasto municipal. Ya pasamos por un primer módulo que es el correspondiente al ingreso. Entonces, con este segundo módulo lo que queremos es poder ahondar en todo lo que es concerniente al gasto, ¿verdad? Desde qué es el gasto, cómo se compone, pero también cómo es que debemos nosotros ejercer el gasto, ¿verdad? Porque, como bien señala nuestro coordinador Rafael Cortés, aquí tenemos pues una doble situación, ¿verdad? Por una parte, el ingreso, el poder hacer frente a las necesidades de gasto a partir del ingreso que nosotros podamos generar. Es decir, que podamos nosotros ejercer las facultades que tenemos para poder recabar todos aquellos impuestos que nosotros estamos facultados, ¿verdad? Además de los otros tipos de ingresos que tenemos, productos, derechos, aprovechamientos, contribuciones, para que de esa forma entonces nosotros podamos hacer frente a la necesidad del gasto, ¿verdad? Pero también hay otro tema ahí, que es el de cómo nosotros vamos a ejercer el gasto, ¿verdad? Porque desafortunadamente no se trata solo de un problema de insuficiencia de recursos, sino también de cómo nosotros estamos ejerciendo ese gasto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es poder revisar algunos datos y ver el panorama general de lo que es este segundo módulo. Entonces, vamos a comenzar. Ahí ya se ve la pantalla de la presentación, ¿verdad? Perfecto. Entonces les decía, lo que nosotros estamos haciendo con este segundo módulo, pues es el poder hacer una revisión del gasto municipal desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de presupuesto basado en resultados a partir de una metodología de marco lógico, en donde, ¿qué es lo que se busca? El que nosotros podamos partir de identificar problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es ejercer un gasto a partir de una inercia que nosotros ya traemos. Entonces, vamos distribuyendo los ingresos conforme a los gastos que hemos venido ejerciendo con anterioridad, sin que necesariamente nosotros estemos identificando realmente las necesidades que hay en nuestro municipio. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esta parte de PBR es partir de la identificación de problemas. Si nosotros no podemos identificar problemas, entonces vamos a seguir ejerciendo el gasto de una manera que es poco eficiente. Además de poder contar nosotros con indicadores a partir de
la matriz de indicadores para resultados, ¿verdad? En donde para cada uno de los niveles nosotros podamos establecer objetivos y establecer indicadores para esos objetivos, ¿verdad? Entonces, en primer término, la hacienda municipal sabemos que se compone de 4 elementos fundamentales, que es el ingreso, el gasto, el patrimonio y la deuda. Esos son los 4 componentes fundamentales de la hacienda, ¿verdad? Aquí estamos marcando en verde esos que ya revisamos, ¿verdad? Que son la parte del ingreso y la parte del gasto. En este sentido, es muy importante considerar que si bien se ven de manera separada, ambos están interrelacionados. Como lo hemos señalado, no podemos nosotros gastar lo que no hemos recaudado, ¿verdad? Y a la vez, si nosotros vamos a ejercer esos recursos que recaudamos, debemos de ver cómo los debemos de gastar de la manera más óptima, de tal forma que podamos cubrir las necesidades que hay en nuestro municipio, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, en el gasto debemos de partir de determinadas preguntas, ¿verdad? Primero, ¿quién gasta? Segundo, ¿en qué se gasta? ¿Verdad? Porque debemos de saber en qué rubros nosotros vamos a destinar el gasto. Otra parte muy importante es cómo nosotros estamos gastando. Si estamos gastando bien o estamos siendo ineficientes en cómo ejercemos ese gasto, ¿verdad? Y otro punto muy importante y que es fundamental es en la parte de cuánto estamos gastando. ¿Estamos gastando mucho? ¿Estamos gastando poco? Casos en los que hay precios excesivos en la compra de bienes, pues sobran, ¿verdad? Nosotros los hemos visto por todos lados en donde estamos gastando en cosas que están al doble o triple de su valor. O peor aún, estamos gastando en cosas que no hacen falta y que ahí están, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros podamos identificar bien en qué es lo que estamos gastando y cuánto estamos ejerciendo en eso, ¿verdad? Y muy importante también decíamos si el ingreso alcanza para cubrir nuestro gasto. Entonces, en ese sentido, hay algunos elementos que nosotros debemos tomar en consideración. Primero, este flujo de recursos, ¿verdad? Es decir, esta relación que hay entre ingreso y gasto. Cuánto nosotros estamos recaudando y cómo estamos ejerciendo el gasto que deriva a partir de ese ingreso, ¿verdad? El segundo es las necesidades que nosotros tenemos. Es decir, ¿estamos orientando nosotros el gasto hacia las necesidades que hay en nuestro municipio o no? Que bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante con alguna gráfica, pero desafortunadamente en la mayoría de los casos no es así. ¿Sí? Es decir, nuestro gasto se nos va para muchas cosas menos para lo que debiera ir. ¿Sí? Otra parte muy importante es la normatividad, es decir, que nosotros podamos saber cómo ejercer el gasto y que no estemos incurriendo en faltas que al rato nos van a perjudicar de diversas maneras, ¿verdad? Pueden ser sanciones políticas, sanciones administrativas o de otro tipo, pero que al final de cuentas nos van a afectar. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, pues es muy importante que conozcamos muy bien la normatividad para saber cómo ejercer el gasto y poderlo comprobar, sobre todo porque parte de esos recursos que nosotros estamos ejerciendo, parte muy importante, proviene de las transferencias que vienen de la federación, ¿verdad? Entonces, esas transferencias, sobre todo lo que corresponde a las aportaciones, pues nosotros sabemos que no pierden ese carácter federal. Entonces, todo lo que nosotros ejerzamos, sabemos que lo debemos de comprobar ante la federación, ¿verdad? Porque en ese caso, si nosotros lo ejercemos y no lo comprobamos como se debiera, pues vamos a estar incurriendo en faltas. Entonces, en ese sentido es muy importante que nosotros podamos conocer la normatividad que aplica al ejercicio del gasto, ¿verdad? Y otra parte muy importante tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, nosotros estamos ejerciendo un gasto, pero debemos nosotros ser transparentes ante nuestra población en cómo estamos ejerciendo los recursos. ¿Por qué? Porque eso en primer término nos da ¿qué? Nos da confianza ante nuestra población. Es decir, hay aquí un fenómeno interesante en la nosotros transparentes en cómo estamos ejerciendo, entonces la población piensa en pagar sus impuestos, ¿verdad? Porque de otra forma, pues la población al no ver cómo está ejerciendo el gobierno municipal el gasto, pues también dice, y como, ¿por qué voy a contribuir si no sé en qué se gasta o si lo están gastando mal o se está yendo a cosas que no hacen falta? Entonces, todo esto es muy importante que lo consideremos para...
Creo que tuvimos una falla de conexión. El maestro Ignacio Bonilla, al parecer tuvo una falla y está fuera de la sesión en este momento. Una disculpa a todas y todos. Ha tenido problemas desde la mañana que estuvimos conversando. Nacho, si les parece, Esmeralda, en lo que regresa Nacho, pues si la maestra Esmeralda nos puede hacer favor de brindarnos su presentación, y cuando regrese Nacho que continúe, si están ustedes de acuerdo. Muchas gracias, Esmeralda. Muy bienvenida la maestra Esmeralda de Indetec. Bueno, primeramente, pues los saludo yo también a todos de parte de mi director general, de mi director general adjunto también. Y pues es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo unos minutitos el día de hoy. Básicamente lo que les tengo preparados es una charla que nos permita ver en términos generales lo que ustedes ya analizaron en el módulo. Entonces vamos a estar viendo qué es el gasto público, el ciclo presupuestal, la normatividad aplicable, algunos de los avances del PBR en los municipios y las ventajas del PBR-C. Sobre el PBR le vamos a dar mucho énfasis, puesto que consideramos que es muy importante que sigan avanzando los municipios hacia este modelo, que no solamente tiene una obligación constitucional, sino que también mejora y tiene muchos beneficios tangibles para los municipios. Entonces, bueno, pues vamos empezando por el concepto de gasto. ¿Cómo podríamos definir el concepto de gasto? Lo definiríamos como un conjunto de erogaciones que el ente público realiza para llevar a cabo sus funciones y para cumplir los objetivos y con las necesidades de la población. Estos objetivos y necesidades de la población evidentemente se planean desde que inicia la administración pública. En los planes de desarrollo municipal se establecen objetivos, se recogen las necesidades de la población y es ahí donde inicia todo este proceso del gasto y de la planeación del gasto. ¿Qué es lo que vamos a considerar para asignar el gasto público? Bueno, vamos a considerar primeramente que los recursos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Esto está marcado en el artículo 134 constitucional y es sumamente importante porque nos da los lineamientos generales para la administración de los recursos, los cuales deben estar siendo enfocados a los objetivos a los que están destinados y evidentemente tienen que seguir una guía hacia la población. También se deben de cumplir con los compromisos y obligaciones legales contraídas. Muchas veces tenemos obligaciones que van más allá de un ciclo fiscal. Entonces también en el gasto se debe de considerar dar cumplimiento a estos compromisos previamente adquiridos. Se debe buscar resolver problemas y necesidades de la población y aprovechar oportunidades. El gasto siempre debe de ir destinado a satisfacer las necesidades de la población. Inclusive los propios programas presupuestarios de ahí parten, del diseño de cuál es la problemática de los municipios y se busca satisfacer esas necesidades. También hay que mantener un equilibrio entre las necesidades presentes y las futuras de la población o de la región. No se trata de que en este momento nos gastemos todo o que nos endeudemos para dar cumplimiento a todas las obligaciones, sino también hay que considerar en cuenta que debemos mantener finanzas públicas sanas y que el gasto debe de irse enfocando para los diversos periodos en ese caso no poner en riesgo el equilibrio de las necesidades presentes y futuras. Y también hay que enfocar el gasto a resultados y a la obtención de valor público. Con valor público nos referimos a ese concepto en el que se adquiere un mayor, digamos, se da un mayor resultado a los ciudadanos a partir de los bienes y servicios que nosotros estamos proporcionando. El valor público es en la medida en la que se estén satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos. Entonces, ¿dónde se va a materializar el gasto?
la herramienta muy poderosa que tenemos como municipios en donde se va a materializar el gasto y donde quedan plasmadas todas esas aprobaciones del legislativo es precisamente el presupuesto municipal. En el proceso de los municipios, bueno, primeramente se aprueba la ley de ingresos, en donde se establecen las estimaciones de ingresos y sobre eso se va a elaborar el presupuesto municipal, el cual se aprueba por el pleno del ayuntamiento, es decir, por los regidores y pasa por un proceso de revisión en la Comisión de Hacienda o el nombre que llegará a tener en los municipios, es donde se discute y finalmente se aprueba en sesión del pleno el presupuesto municipal a finales de un año antes al que se va a ejercer. Y bueno, el presupuesto municipal, ¿qué es? Pues primeramente es un principal instrumento de política fiscal, porque a partir de los ingresos de los que nosotros sabemos que vamos a obtener, vamos a determinar hacia dónde vamos a destinar nuestro gasto público. También es un instrumento de carácter normativo, porque va a normar cuantitativa y cualitativamente las erogaciones presupuestarias. También tiene un carácter económico y social porque va a reflejar las prioridades y atención de servicios y de necesidades en la población. Aunque el discurso sea uno, finalmente en el presupuesto es donde se van a materializar realmente hacia dónde se están yendo los recursos y cuáles están siendo las prioridades y atención de los gobiernos. Y finalmente también, y no menos importante, pues tiene un carácter administrativo, porque nos va a implicar pues que planear, tomar decisiones, controlar y dirigir los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales como parte todo de un proceso presupuestario. Entonces, bueno, el gasto público también en un sentido más amplio, pues podemos verlo como un ciclo presupuestario. Entonces, es como una función específica consistente en la erogación de recursos, sino como un sistema o proceso presupuestario que nos va a incluir formulación, aprobación, ejercicio, control y evaluación. ¿Y cómo opera este ciclo presupuestario? Bueno, la primera etapa, que es la planeación, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues aquí es donde nosotros vamos a alinear nuestros objetivos al plan de desarrollo municipal, el cual fue elaborado a través de diagnósticos. Vamos a determinar cuáles son los objetivos en el corto, en el mediano, en el largo plazo y cuáles son las políticas públicas que del municipio que evidentemente nos van a marcar cuáles son las necesidades prioritarias de los ciudadanos. Posteriormente, bueno, pues vamos a pasar a una etapa de la programación en donde vamos a determinar los programas presupuestarios. Aquí vamos a programar el gasto público y vamos a establecer nuestras claves presupuestarias y también hacia dónde vamos a destinar los recursos dentro de estos programas. Aquí también en la presupuestación, bueno, en la programación también es donde nosotros vamos a determinar nuestra matriz de indicadores de resultados y en la presupuestación vamos a asignar los recursos en esta matriz. A través de resolviendo unas preguntas que ya les había estado comentando algo Nacho, que es hasta a quién gasta, para qué gasta, en qué está gastando. La siguiente es el ejercicio. Las primeras 3 etapas pues son previas al ejercicio fiscal en el que se va a ejercer ese gasto. La planeación, programación y presupuestación inicia en los meses anteriores. En el ejercicio, que ya va a ser en el propio ejercicio fiscal, pues es donde se van a aplicar esos recursos a los diferentes destinos a los que fueron ya asignados. Luego una etapa muy importante pues es el seguimiento. Aquí es donde vamos a estar monitoreando los indicadores que quedaron establecidos en nuestras matrices indicadores y resultados. Y también aquí es donde vamos a poder detectar algunas anormalidades en esos indicadores y vamos a poder implicar acciones de la parte gerencial para corregir eso. Luego viene la parte de la evaluación, que generalmente se trata de una evaluación externa, por ejemplo, en la que nosotros vamos a ver qué tanto las matrices que tenemos realmente están funcionando y generalmente la evaluación se hace por evaluadores externos.
Y podemos encontrar evaluaciones de diseño, evaluaciones de diagnóstico, evaluaciones de resultado. Finalmente, la última etapa pues es la rendición de cuentas, que es donde vamos a transparentar los resultados del ejercicio fiscal. A veces, bueno, estamos en la parte del presupuesto, inclusive les está informando trimestralmente, pero al final del año, pues ahora sí que va a ser todo, vamos a estar informando qué es lo que hicimos con el dinero y qué tanto cumplimos o no cumplimos con los resultados establecidos. Entonces, al presupuesto y en sí al gasto, pues tiene una normatividad aplicable. Aquí vamos a comentar un poquito sobre la que consideramos que es más importante. Primeramente, bueno, pues vamos iniciando con nuestra Carta Magna, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 31, pues a la letra nos señala que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Aquí nos marca unos principios tributarios claves como podrían ser el principio de legalidad, de proporcionalidad, de equidad, de generalidad, pero el que nos compete aquí pues es el principio del destino del gasto público, que nos está diciendo que hay que contribuir al gasto público que implica una vinculación, este sufragio implica un tributo a los gastos públicos y una vinculación en que el destino específico pues va a ser para la prestación de los servicios, ¿no? En el caso de los municipios, pues una obligación latente en la Constitución, pues es la prestación de los servicios públicos municipales, como vienen siendo pues parques y jardines, alumbrado público, agua y saneamiento, mercados, panteones, rastros, seguridad pública y bueno, otros más, ¿no? Que dispongan las leyes locales. El artículo 134 constitucional también establece unos puntos muy importantes sobre el gasto. El artículo 134 constitucional nos dice que los recursos económicos que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Aquí nos está diciendo que hay que preparar y administrar los recursos para resultados en cumplimiento de objetivos. Luego también este mismo artículo nos señala que los recursos del ejercicio de dichos se deberán de ser evaluados por las instancias técnicas que establezcan respectivamente la federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que estos recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente, que es el que ya habíamos mencionado, es decir, con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. Aquí nos está hablando de otro punto muy importante, que hay que evaluar los programas para resultados y que hay que asignar recursos o el presupuesto en base en resultados. Entonces, este artículo nos sienta las bases para la implementación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. Y si se fijan a quiénes va, tanto a la federación como a las entidades federativas y los municipios. Básicamente esto creo que es lo más importante que encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué pasa con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Bueno, ahí en el artículo 85 nos menciona que los recursos federales deben ser evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta ley. Y el artículo 110, pues nos dice que la evaluación del desempeño deberá de realizarse a través de la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y de las metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión. Entonces, aquí nos está remitiendo nuevamente a que los recursos deben de evaluarse conforme a resultados, además que deben de dar cumplimiento a los objetivos y metas y que ese cumplimiento se debe estar evaluando a través de indicadores estratégicos y de indicadores de gestión. Luego, la Ley de Disciplina Financiera, que nos sienta parámetros relativamente nuevos porque surge a partir del 2016. Uno de ellos y que se debe de considerar para la elaboración de los presupuestos y también durante el ejercicio presupuestario, pues son dos puntos básicos, ¿no?
Uno que se establece en el artículo 19, que es el balance presupuestario sostenible. Es decir, nuestros ingresos totales deben ser mayores, iguales que el gasto total menos las amortizaciones. Y un balance presupuestario secundario que nos dice de recursos disponibles sostenible, bueno, ahí lo que hace es que incorpora solamente los ingresos de libre disposición, que los ingresos de libre disposición para la disciplina financiera son todos esos ingresos locales que define, que es lo mismo que los propios, que son los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones especiales, y le agrega el término de las participaciones, y por eso lo llaman como de libre disposición. Entonces, bueno, esos ingresos de libre disposición más el financiamiento neto tienen que ser mayores o iguales al gasto no etiquetado menos las amortizaciones. Entonces, básicamente este artículo pues nos está hablando de un equilibrio presupuestal que debemos de cuidar al momento de la elaboración de nuestros presupuestos, que es de los que ya nos había comentado algo Nacho, que bueno, hay que ver cuáles son los ingresos que tenemos previstos para luego entonces adecuar nuestro presupuesto de egresos a ese nivel o a ese techo de ingresos que ya traemos. Otro punto importante a considerar, pues es el artículo 18, que ese nos habla sobre la elaboración del presupuesto. Nos dice que en la elaboración del presupuesto, pues se deberá de presentar los riesgos de las finanzas públicas. A esto pues se refiere de cuáles son los riesgos que está afrontando en esta etapa en las finanzas públicas municipales. Bueno, pues uno de ellos, y lo platicábamos hace un momento, pues es la disminución de las transferencias federales, porque se prevé una baja en la recaudación federal participable, en los coeficientes de participación y evidentemente en las participaciones que vienen a los municipios. Pero pues no solamente va a impactar en las transferencias federales, pues posiblemente también haya un impacto en la recaudación de los impuestos locales. Entonces, pues eso también se tiene que considerar para un riesgo en los municipios. Otro, pues algunas presiones contingentes al gasto que se pudiera tener, como pues los laudos laborales. Otro punto importante a considerar cuando estemos elaborando el presupuesto, bueno, pues es que tiene que hacerse conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conforme a los criterios generales de política económica y conforme a la legislación aplicable. Los criterios generales de política económica pues se acaban de presentar recientemente a consideración en el Congreso, que básicamente ya nos plantean cuáles son esos indicadores económicos que se estarán gestando el próximo año. Entonces los presupuestos pues los debemos de adaptar a lo que está planteado aquí. Otro punto, bueno, pues tienen que plantearse conforme a objetivos anuales, estrategias y metas, punto que queda claramente adecuado al momento de que planeamos nuestro presupuesto con base en resultados. Y otro punto es que hay que agregarle al presupuesto los formatos CONAC 7A y 7C que corresponden a las proyecciones y resultados de las finanzas públicas. Aquí, bueno, pues en el caso de los municipios que tengan una población menor a 200,000 habitantes, se harán por un año, y en el caso que tengan una población mayor a 200,000 habitantes, pues serán por 3 años en el caso municipal, porque para las entidades federativas, pues va para 5 años. Otro punto que también se debe considerar al elaborar el presupuesto, pues son los servicios personales, puesto que la ley establece un límite para la asignación global de recursos para servicios personales. Este límite que establece va en dos sentidos. Este límite es la tasa menor que resulte entre el 3% de crecimiento real o el crecimiento real señalado o estipulado en los criterios generales de política económica, el cual, bueno, pues está señalando en un 4.6%. Entonces, pues en este año habrá de considerarse un 3% real de crecimiento. ¿Por qué dice que es 3% real? Bueno, porque debe de incluir o puede incluir también por los efectos de la inflación. Otro punto que también se debe considerar, pues son las ADEFAS. En las ADEFAS también se maneja un límite para el próximo año del 2.5 de los previstos en el proyecto de presupuesto de egresos. Respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que consideramos que pues, se tienen que quedar ustedes de lo que ya estuvieron analizando en su módulo,
Pues son los clasificadores presupuestarios, que son muy importantes porque nos van a permitir analizar la información financiera en diferentes categorizaciones. La clasificación administrativa, que es lo que, bueno, pues va a estar analizando hacia quién se están yendo los recursos, si es hacia qué sector de gobierno, si es financiero, si es a qué sector económico, a qué subsector, perdón, de la economía. En el caso de la clasificación funcional del gasto, bueno, pues por finalidades vamos a estar viendo si nuestro gasto va a gobierno, o sea, a las acciones propias de gobierno o acciones de desarrollo social o desarrollo económico, que pues son actividades enfocadas al desarrollo económico, el fomento a la producción, o también a otras actividades como podría ser la deuda, ¿no? En el caso del programático, en esta categoría lo que se intenta es organizar la información de manera que se sepan las asignaciones o recursos a qué programas presupuestarios va dirigidos. Y a diferencia de las otras clasificaciones que se manejan por números, pues la clasificación programática, de acuerdo a los clasificadores del CONAC, pues tiene unas letras clave para los programas presupuestarios. La clasificación por objeto de gasto, bueno, esta nos va a permitir cuantificar las demandas y los bienes y servicios. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar la partida o 1000 que va a servicios personales, o la 3000 que va a servicios generales, la 4000 transferencias, asignaciones y subsidios. ¿Qué otra? La 5000 que va a bienes muebles, inmuebles, intangibles, etcétera. Otra es por tipo de gasto, que ahí la va a clasificar como el gasto corriente, el gasto de capital, que es en sí el gasto de inversión, el gasto que va a la amortización de deuda o disminución de pasivos, el que va a pensiones y jubilaciones y el gasto de participaciones. Y finalmente, el clasificador por fuente de financiamiento nos va a diferenciar los recursos, cuáles son los etiquetados y cuáles son los no etiquetados. En los no etiquetados vamos a incluir todos aquellos recursos de los cuales el municipio puede disponer a su libertad, que podrían ser, por ejemplo, los ingresos propios, las participaciones, algunos otros recursos de libre disposición que pudieron haber obtenido, o recursos federales que les llegaron sin ningún tipo de etiqueta. Y el gasto etiquetado, pues generalmente se compone de los fondos de aportaciones que, bueno, tanto el FISM como el Fortamun, pues vienen destinados a gastarse en determinados rubros. Y entonces, bueno, pues estas clasificadores pues nos van a responder a las preguntas, la clasificación administrativa, pues quién está gastando los recursos. Las clasificaciones funcional y programática nos van a permitir saber para qué se están gastando los recursos, y la clasificación económica, que son la del objeto del gasto, el tipo de gasto, nos va a permitir saber en qué se están gastando los recursos. Y esta información, si la utilizamos cuando estamos operando en la administración, pues nos va a ser de mucha utilidad para la toma de decisiones. Otro punto que consideramos importante de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de su normatividad secundaria, pues es la que da con los momentos contables del gasto. El primer momento contable, que es el aprobado, pues es tal cual cuáles son las erogaciones que fueron aprobadas en el presupuesto de egresos. El modificado, nos va a reflejar alguna modificación que se hubiera hecho en el presupuesto. Esas adecuaciones presupuestarias van a aparecer en el modificado. El comprometido es es en el que se va a formalizar, o en el que ya se formaliza esa adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. Yo, para decirles fácil, pues es la orden de compra, es cuando se emite la orden de compra, entonces ya se está comprometiendo porque ya se autorizó previamente en algunos municipios se llama comisión de adquisiciones, o por una autoridad competente ya se autorizó que determinado bien o servicio se iba a utilizar para la compra, inclusive hasta de con cuál proveedor. Entonces, eso vamos a entender como comprometido. El momento de vengado nos va a reflejar el reconocimiento de la obligación a favor de un tercero por la recepción de bienes, de servicios y obras. Entonces, ¿en qué parte va a ser? Bueno, pues cuando quien recibió ese bien o servicio dice está bien,
está cumpliendo con los requerimientos y entonces le emite al proveedor algún tipo de documento en el que está diciendo sí, ya se recibió y se recibió a conformidad. En algunos municipios, pues eso se llama recibo de materiales. Luego, el momento ejercido va a reflejar la emisión de una cuenta por liquidez certificada y el momento pagado, bueno, pues es la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago. Y estos momentos contables son muy importantes durante el ejercicio del presupuesto que inicia desde la aprobación, que es cuando ya se carga toda la información aprobada, y durante el ejercicio pues se van dando cumplimiento a estos momentos contables. Y consideramos importante hablarles específicamente del marco normativo aplicable para el PBR-CET en el marco del gasto federalizado. Bueno, aquí tenemos, primeramente, como ya habíamos dicho, que hay que asignar los recursos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para la satisfacción de recursos, y los resultados del uso de los recursos deben de ser evaluados por instancias técnicas. Eso nos dice el 134. La Ley de Coordinación Fiscal, que también nos marca como sobre la utilización de recursos públicos que deben de sujetarse a la evaluación del desempeño, que ya les hice referencia hace un momento, que el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que si ustedes recuerdan dice que se debe dar cumplimiento a objetivos y metas a través de indicadores estratégicos y de indicadores de gestión. Entonces, la Ley de Contabilidad refuerza a lo que nos dice ya el 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Ley General de Contabilidad Gubernamental también nos dice que la información presupuestaria debe de incluir los resultados de la evaluación del desempeño y para ello se deben de utilizar indicadores que midan el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, nos dice que las evaluaciones se deberán, que el plan anual de evaluaciones y los indicadores de desempeño se deberán de publicar. Y estos se deben de publicar el último día del mes de abril. Y otro punto importante que también maneja la Ley de Contabilidad Gubernamental es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá hacer entrega a la Cámara de Diputados de un informe del avance alcanzado en la implementación y operación del presupuesto basado en resultados. Este informe también debe de entregarse el último día hábil de abril, por lo que ahorita nosotros tenemos ya disponible el informe relativo al ejercicio fiscal del 2019 y cuál ha sido el avance específico logrado por las entidades federativas y por los municipios. Otros puntos que ya van a través de los lineamientos emitidos por el CONAC, bueno, uno de ellos son los lineamientos sobre los indicadores para medir los avances financieros y físicos relacionados con los recursos públicos federales. Estos lineamientos nos dicen que hay que construir indicadores de desempeño, que estos indicadores de desempeño se deben de construir a partir de la aplicación de la metodología del marco lógico, que también se deben de alinear los programas con la matriz de indicadores de resultados. También nos habla sobre las características de los indicadores del desempeño, nos habla sobre las dimensiones de los indicadores del desempeño. Sobre las características, en particular, en estos lineamientos se establecen cuáles son los requerimientos mínimos que debe de contener una ficha técnica, porque nos demanda entonces que los recursos federalizados, cada uno de los programas presupuestarios cuenten con una ficha técnica. Y esta ficha técnica mínimo deberá tener el nombre del indicador, sobre qué programa presupuestario se está estableciendo ese indicador, a qué nivel de la matriz está respondiendo el indicador, cuál es su método de cálculo, si es porcentaje, si es índice, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida, las frecuencias de medición de ese indicador y las metas establecidas en el indicador? Es de lo más importante que se debe estar incluyendo. Otros lineamientos son los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología del marco lógico. Aquí también nos habla de las dimensiones,
Pero algo muy importante que nos manejan estos lineamientos es que nos establecen los criterios crema A para la validación de los indicadores. Estos criterios crema A es un acrónimo que nos va a hablar sobre la claridad, sobre la relevancia, sobre la economía, si son monitoreables, si son adecuados o si nos proporcionan aportación marginal. Y otro de los lineamientos establecidos es la norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales que son ministrados a las entidades federativas. Algunos de los puntos que debe de contener pues, son algunas especificaciones sobre los tipos de evaluación que se van a realizar, ¿no? Si es la de consistencia y resultados, si es indicadores, si es de proceso, si es impacto, si se trata de una evaluación específica, y también nos habla algo sobre los términos de referencia. Y muy importante, pues sobre la difusión de los resultados de las evaluaciones, en la cual pues mínimo se tiene que proporcionar cuáles fueron los principales hallazgos de esa evaluación, cuáles fueron las conclusiones o recomendaciones que se rescataron, algunas de la información de la instancia que hizo la evaluación, los datos de la contratación de la evaluación. Y bueno, ¿cuáles han sido los avances del PBR-SET en los municipios? Primeramente vamos a hablar un poquito sobre el ciclo programático presupuestal con base en resultados, que como les comenté cuando estábamos viendo el ciclo presupuestario, bueno, pues está vigente en casi todas las etapas, hecho en todas las etapas del ciclo presupuestario. En la planeación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahí mediante la metodología del marco lógico, pues vamos a lograr esa alineación con el plan de desarrollo municipal, con los programas. En la programación, pues ya se va a establecer el MIR, se va a hacer una evaluación sistemática de la estructura programática. En el presupuesto es donde ya vamos a nosotros poder establecer las asignaciones presupuestarias con resultados, y también es donde vamos a establecer nuestra clave presupuestaria, ¿no? Luego ya viene la aprobación, viene el ejercicio, el seguimiento que lo vamos a hacer a través de la MIR, la evaluación, que también vamos a estar utilizando la MIR y donde vamos a ver cuál ha sido el desempeño de los programas públicos, y finalmente la rendición de cuentas. Entonces, el avance en la implementación y operación de PBRC de los municipios para el 2019 se consideró una muestra de 62 municipios, de los cuales, de 62 municipios y más 2 de los distritos de la Ciudad de México. Al momento de que se hizo la revisión de la información, 14 no cumplieron con los requisitos establecidos como para formar parte de la muestra. Entonces, los resultados se tomaron con base en 50 municipios. ¿Cómo se establece ese avance? Bueno, un avance alto se considera entre un 81 y un 100%, como se está marcando aquí. Un avance medio alto lo vamos a considerar entre un 66 y un 80%. Un avance medio lo vamos a considerar entre un 51 y un 66%, y un avance bajo va a ser de menos de un 50%. Si ustedes se fijan, el promedio local estuvo en un 39.3% de los municipios, lo cual, pues el promedio local de los municipios de esta muestra, pues fue bajo, de entrada sí. Sin embargo, bueno, 25 municipios se van a encontrar por encima del promedio, 8 municipios se encontraron en un avance medio alto, que son los que están ubicados en el color verde. Si ustedes se fijan, no hay ningún municipio de la muestra que se haya ubicado en un nivel de avance alto. 6 se ubican en un avance medio, que es entre el 65 y el 51%, que es Hermosillo, León, Guadalajara, Juárez, Santa Catarina y Oaxaca de Juárez. Y 36, que es la mayoría, se están ubicando en un avance bajo, que son todos los que están en color tinto, que se encuentran un 0 a un 50%. También, por eso primero les hablé un poquito del ciclo programático, pues se hace una evaluación de qué tal están de avances en cada una de las etapas del ciclo presupuestario. Entonces, en la etapa de planeación, que es la número 1, se encuentran en un 58%.
en la etapa 2 en un 28.5%, en la etapa 3 en un 55.2%, que es la presupuestación, en la etapa 4 en un 32.5%, que es el ejercicio, en la etapa 5 en un 38.9%, que es el seguimiento, en la evaluación un 33.5% y en la rendición de cuentas en un 43.8%. Entonces, básicamente lo que se presenta un mayor avance en estos municipios, pues es en la etapa de planeación, seguida de la de presupuestación y de la de rendición de cuentas. Y si nos vamos a la parte de la consolidación, pues traemos todavía más rezago. Traemos un promedio local del 25%, lo cual también es un avance bajo, que se acuerdan que era entre el 0 y el 50. Traemos 3 municipios que se encuentran en un avance medio, que son Tijuana, Guadalajara y Monterrey. Y en un avance medio alto, Benito Juárez, Morelia y Puebla. Y pues esta información es sumamente contundente y nos dice pues que todavía tenemos muchas áreas de oportunidad para trabajar en los municipios, en lo que da tanto a la implementación como a la consolidación del presupuesto basado en resultados. Evidentemente, pues a nivel federal, esta implementación pues ya tiene, podríamos decir que se encuentra en una etapa de maduración y que realmente toda esa información que ya se tiene pues nos puede servir para tomar decisiones con base en resultados. Sin embargo, pues este es el panorama de los municipios, que si bien es cierto, no son todos, pues es una muestra de los municipios de México, ¿no? También, como les comenté, aquí se selecciona el municipio con mayor población de cada una de las entidades federativas y el segundo municipio que se selecciona es el municipio que tiene la población promedio de la entidad. Y entonces el criterio, bueno, pues aquí vamos a encontrar municipios con mucha población que generalmente tienen capacidades institucionales superiores, pero también vamos a encontrar municipios medianos en lo que refiere a temas de población. Entonces, más o menos sí nos refleja la situación que estamos viviendo a nivel general en México para los 2.500 municipios. Entonces, por eso, bueno, a pesar de que esto está plasmado en la Constitución Política, como lo pudimos ver en el artículo 134 constitucional, pues hasta el momento todavía no se aplica mucho en el campo municipal. Pero quisiera también decirles que no solamente se tiene que aplicar por ser una obligación establecida en el artículo 134 constitucional, sino porque realmente tiene muchas bondades inherentes a su aplicación. Entonces aquí estaremos charlando un poquito sobre las ventajas o bondades que pudiéramos encontrar en el presupuesto basado en resultados y en el sistema de evaluación del desempeño. El primero de ellos, bueno, los programas presupuestarios se enfocan en la solución de una problemática social. De esto ya les había platicado un poquito Nacho. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues partimos de una situación actual en la que identificamos una problemática. En este caso se puso pues una problemática en una población determinada, que son los adultos mayores de 65 años. Y buscamos una situación deseada, hacia dónde vamos a llevar esta problemática, y entonces lo que hacemos es identificar brechas, ¿no? Hacemos un análisis situacional de cuál es la problemática que está aconteciendo sobre determinada población. Vamos a ver qué problema tratamos de resolver y también a quién se lo estamos resolviendo con esta entrega de bienes y servicios que forman parte de un programa presupuestario. ¿Cuáles son los aspectos principales que tenemos que considerar al momento de identificar una problemática? Bueno, primeramente, pues tenemos que plantear únicamente los problemas más importantes en el contexto de análisis. Al momento de elegir el problema central, pues lo tenemos que hacer sobre criterios como la magnitud y la gravedad del problema. Entonces, nosotros consideramos que es sumamente importante aquí incorporar en el análisis la percepción que tienen los beneficiarios.
¿Cómo nosotros podríamos incorporar la percepción que tienen los beneficiarios? Pues a través de diagnósticos. Ustedes ya van a tener diagnósticos porque al momento de que se hacen los planes de desarrollo municipal, pues ya tienen problemáticas identificadas. Se podría partir de ahí, identificar cuál es la percepción de los beneficiarios sobre ese tema y a partir de ahí poder identificar el problema central. El problema central no se identifica por una persona. El problema central se va a identificar por todos los involucrados en la problemática, no solamente por una dependencia, sino por los involucrados, que pueden ser personajes externos al municipio y inclusive dentro del mismo municipio, pues no solamente con los operativos que tienen la obligación de presentar el programa presupuestario en la matriz, sino también con los directivos, y se trata de hacer un análisis de 180 grados sobre ese problema. Otro punto es que el problema central no es la ausencia de una solución. No tenemos que identificar el problema central como la falta de vialidades, como la falta de iluminación, sino cuál es la problemática que está ocasionando esa falta de iluminación o esa falta de vialidades, ¿no? El problema central debe ser verdadero. Es decir, tenemos que tener evidencia empírica y debemos de poderla demostrar estadísticamente. Un error común que hemos identificado al momento de que se está analizando cuál es la problemática central es que el problema tiende mucho a enfocarlo en la mala calidad o en la falta de bienes y en la falta de servicios. El problema central va más allá. Por ejemplo, los que les decía, no es falta de iluminación, no es la falta de luminarias. Podría ser, por ejemplo, inseguridad, ¿no? En la parte de, no es la falta de vialidades, a lo mejor son esa que se están alargando en promedio los tiempos para llegar a cierto destino. Tenemos que ir un poquito más allá al momento de identificar la problemática. Por eso sí es un análisis que se tiene que hacer colectivo con todos los implicados en la problemática. Otro punto que consideramos muy importante al momento del establecimiento del PBRC, bueno, es que establece relaciones causa-efecto. Desde el momento que nosotros identificamos, como ya vimos, la problemática, también estamos identificando en esa lluvia de ideas cuáles son las causas y cuáles son los efectos de esa problemática, los cuales dejamos plasmados al momento que hacemos nuestro árbol de problemas. Si ustedes se fijan, al momento que damos lectura a nuestro árbol de problemas, diríamos, por ejemplo, aquí, si la baja escolaridad y si hay destrezas y habilidades laborales mínimas, entonces van a haber bajas probabilidades de conseguir un empleo. Y a siguiente nivel, pues también diríamos, si hay bajas probabilidades de conseguir un empleo, entonces habría imposibilidad de contar con un ingreso legal mínimo. Estamos estableciendo una relación de causa-efecto en nuestro árbol de abajo hacia arriba. Entonces, al momento de que nosotros llevamos nuestro árbol de problemas a un árbol de solución, estamos respetando estas relaciones de causa-efecto. Y al momento de que las plasmamos también en nuestra matriz del marco lógico, estamos llevando estas mismas relaciones a los diferentes niveles del resumen narrativo. Entonces, esto es muy importante porque logramos establecer qué es lo que me está causando qué en mi problemática. Otro punto muy importante es que se establece la coherencia, la viabilidad y la evaluabilidad en los programas presupuestarios. Al momento de que se diseñó la matriz o la metodología del marco lógico, no se diseñó para hacer programas presupuestarios o diseñar programas presupuestarios. Esta matriz surge de la iniciativa privada y se utilizó para los proyectos que se planteaban en la iniciativa privada, porque presentaban unos problemas que tenían que ver precisamente en que no se podía analizar la coherencia ni la evaluabilidad
ni qué tan viables eran los programas presupuestarios. En la matriz de indicadores vamos a encontrar estos tres componentes. La coherencia la vamos a establecer aquí con estas relaciones causa y efecto lógicas en nuestra columna, en la primera, que es el objetivo de ámbitos de desempeño. La parte de la viabilidad la estamos incorporando con la última columna, que es la que va con los supuestos objetivos a lograr en responsabilidad de otro programa. Aquí nosotros estamos estableciendo cuáles son esos factores externos que podrían poner en riesgo la operación de nuestro programa presupuestario para cada uno de los niveles en la matriz. Entonces, nosotros mismos estamos atendiendo al componente de viabilidad al momento que estamos diseñando la matriz. Y también otro componente importante, pues, es el de evaluabilidad. Y ese lo estamos incluyendo precisamente con los indicadores de desempeño y los medios de verificación. A través de estos tres componentes es como sale la famosa lógica, porque se llama matriz del marco lógico. Me imagino que ya varias veces se lo han preguntado. Bueno, pues que existe una lógica vertical ascendente y una lógica horizontal, que nos llegan a encontrar una lógica completa de todos los componentes que están integrando la matriz. En la lógica vertical ascendente, nosotros vamos a poder evaluar eh, tanto el componente de la coherencia como el componente de la viabilidad a partir de la primer columna de la matriz y de la última columna de la matriz. Porque vamos a hacer nosotros le llamamos lógica vertical ascendente, a veces se le llama lógica diagonal o lógica en zigzag. Lo que pretende es ver si nuestras actividades que se encuentran hasta el final de la matriz, más las actividades que forman parte de la actividad de otras unidades responsables, nos están dando congruentemente cabida a los componentes y los bienes y servicios. Si estos componentes y bienes de servicios más los supuestos de componentes establecidos en esta columna de la matriz nos dan origen al propósito. Y si este propósito más los resultados adicionales de otro propósito nos dan origen al fin establecido en nuestra matriz. Entonces, así es como vamos a ir leyendo hacia arriba la lógica vertical ascendente de nuestro programa presupuestario. Y la evaluabilidad se mide a través de la lectura de la lógica horizontal, en donde, como ustedes vieron, bueno, pues ya tomamos la última columna al momento que hicimos la lógica vertical, entonces esta no se toma en cuenta. A partir de la tercera columna para la izquierda, vamos a dar lectura en cada uno de nuestros niveles y estaríamos viendo si los medios de verificación son los necesarios y suficientes para obtener los datos de los indicadores al tiempo de que se permiten transparentar esos resultados en el cumplimiento de las metas. Y si estos indicadores... Esmeralda, perdón la interrupción, son las 12 Sí. en punto y te vamos a hacer un minuto de silencio. Muchas gracias, Esmeralda, y muchas gracias a todas y todos por su participación. ¿Se está proyectando ahorita? Tengo esa duda. No, ¿podrías volver a proyectarla, por favor? Ok. Bueno, entonces nos quedamos con la lectura de la lógica horizontal,
que nos va a permitir, como les comentaba, bueno, encontrar esa evaluabilidad de nuestra matriz partiendo de la columna de medios de verificación hacia la izquierda. Entonces, bueno, pues aquí lo que veríamos es que tanto la columna de medios de verificación y fuentes de información nos da los elementos suficientes para el cálculo de los indicadores y que tanto los indicadores que están definidos en esa matriz nos permiten dar un buen seguimiento al programa al ser comparados con las metas asociadas que permiten evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. Entonces, así nosotros validamos tanto la lógica vertical ascendente, que tiene que ver con las relaciones de causa y efecto, como la parte de la evaluabilidad y que cada uno de los indicadores, pues bueno, realmente esté dando cumplimiento al nivel de la matriz al que fue asignado. Otro punto importante, bueno, pues que se logra una alineación de los programas presupuestarios con el plan de desarrollo. Eso lo vamos a lograr a partir del último nivel de la columna, bueno, el nivel superior que es el fin, el cual va a estar alineado en la parte de la planeación, que aquí vamos a tener nuestros planes, programas de desarrollo, la planeación estratégica de la dependencia. Entonces vamos a alinear nuestra matriz a algún objetivo de planeación establecido previamente en nuestro plan de desarrollo. Y de lo que hemos hablado, pues que se logra una programación con enfoque de resultados y también una asignación presupuestaria por resultados, donde los objetivos estratégicos, como les comenté anteriormente, pues bueno, los vamos a encontrar en el objetivo a nivel fin, donde los objetivos del programa presupuestario los vamos a encontrar en el objetivo a nivel propósito, que es en sí la problemática identificada que luego se convirtió en la solución identificada. Esa va a estar formando parte del objetivo del propósito. En nuestras matrices, pues vamos a tener indicadores y vamos a tener metas para cada uno de estos niveles en la matriz, mediante las cuales durante el proceso o el ciclo presupuestario les vamos a estar dando seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño, y esto nos va a permitir tener información suficiente para poder saber cuáles son los programas presupuestarios que están teniendo buenos resultados. Otro punto importante, pues, es la asignación presupuestaria por resultados. Anteriormente, las asignaciones presupuestarias se hacían a través de un método incrementalista, donde, bueno, para empezar no habían programas presupuestarios, entonces pues se asignaban por dependencia, más que nada los recursos, y se iban asignando si esa dependencia estaba haciendo ciertos bienes, pues para hacer al menos los mismos bienes que venía haciendo, pues le toca incrementar la inflación para que compre todos los elementos o consumibles para hacer ese bien. En el caso ahora de la asignación presupuestaria por resultados, pues lo que se intenta es que con esa información obtenida a través de la evolución de los diferentes años, pues se sepa qué tanto se dio cumplimiento a las metas y objetivos establecidos y qué tanto se está dando cumplimiento a los resultados, por lo que la asignación de los recursos no va a ser necesariamente incrementalista, va a ir variando dependiendo del cumplimiento de los objetivos y de las metas. Entonces, cuando se estaba hablando de un método incrementalista, pues se centraba todo en los insumos. Ahora que estamos hablando del PBR, pues en los resultados medibles. Acá, bueno, pues veíamos qué podíamos comprar y acá vamos a verlo en una perspectiva de qué beneficios puedo conseguir. Es decir, qué tanto impacto estoy teniendo en los ciudadanos y propiamente, pues son los beneficiarios. Entonces, acá vamos a ver cuántos útiles y uniformes vamos a distribuir. Acá veíamos cuántos niños y niñas contribuyen a la educación, cuántos niños y niñas concluyen su educación básica, que eso ya en sí, pues es un beneficio o un resultado, ¿no? ¿Cuántas vacunas contra la poliomielitis aplico? Pues cuánto va a disminuir la incidencia de poliomielitis en la población infantil. Y finalmente, pues cuántos recursos para prevención del delito realizar sería cuánto está disminuyendo efectivamente la delincuencia juvenil. Básicamente, esta es la diferencia entre lo que estamos hablando del presupuesto basado en resultados y el método incrementalista. Si ustedes se fijan, pues sí se obtiene un recurso público que está siendo enfocado hacia el cumplimiento de objetivos y de logros o impactos en los ciudadanos.
La integración del PBR en las etapas del ciclo presupuestario, digo, y para no ser reiterativa, bueno, pues durante todas las etapas del ciclo presupuestario encontramos que se va dando seguimiento al cumplimiento del PBR desde la alineación, perdón, con el plan de desarrollo municipal hasta el momento que llegamos a la cuenta pública, ¿sí? Otro punto importante es la medición de los objetivos a través de indicadores. En la matriz, pues ya se determinaron cuáles son esos indicadores, pero en la matriz indicadores de resultados se van a establecer el indicador, se va a establecer el método de cálculo, se va a establecer el tipo de indicador, la unidad de medida, la dimensión, el comportamiento, la frecuencia, que todos esos son datos de la ficha técnica, pero también vamos a establecer cuáles son nuestras metas. Cada unidad responsable va a determinar al momento de la elaboración de su matriz cuáles son las propias metas que se está estableciendo, ya si se trata de indicadores de gestión, bueno, pues al trimestre o al mes, y algunos indicadores ya de fin de propósito, pues a lo mejor serán metas anuales o metas quinquenales, ¿no? Pero en la matriz de indicadores de resultados queda toda esta información establecida para poder estar dando seguimiento a los resultados de los programas presupuestarios. Aquí me gustaría comentarles un poquito que la matriz de indicadores de resultados, bueno, desde el marco lógico, maneja como, tiene dos tipos de objetivos. La parte gerencial, que es en la que nosotros como operativos o como administradores del programa, pues vamos a tener injerencia, que tiene que ver con la elaboración de los componentes y de las actividades, es decir, sobre los productos que estamos entregando a la ciudadanía y sobre las actividades que nosotros estamos realizando para entregar esos productos. Entonces, la parte inferior de la matriz va a ser la parte endógena de nuestra matriz, es decir, hacia adentro. La parte superior de la matriz nos está hablando de un propósito y un fin. Entonces ya nos está hablando de resultados que logran los beneficiarios y de impactos en la población. Entonces estamos hablando de una generación de objetivos exógena, que a lo mejor no vamos a tener mucha incidencia nosotros como parte de la unidad responsable del programa. Sin embargo, sobre los componentes o actividades vamos a poder estar estableciendo acciones que nos permitan un poco impactar en la parte de propósito o fin de nuestra matriz, que es la parte exógena. Entonces, estos puntos los tenemos que tener muy claros al momento que también estamos estableciendo los indicadores de desempeño, porque al momento que establecemos los indicadores de desempeño, los indicadores estratégicos van a tender a ubicarse en el nivel superior de la matriz y nos van a permitir medir el grado de cumplimiento de los objetivos de política pública. A veces lo vamos a encontrar los indicadores estratégicos a nivel componente, pero básicamente los indicadores estratégicos los vamos a estar encontrando a nivel fin y a nivel propósito, porque nos van a contribuir a fortalecer las estrategias y porque van a impactar de manera directa en la población o en el área de enfoque. A diferencia de esto, los indicadores de gestión, pues eso van a enfocarse más a la parte de actividades y componentes y nos van a estar midiendo la gestión de la instancia o la unidad responsable del programa presupuestario. Y nos van a permitir medir también el avance y logro en los procesos y actividades que tienen que ver precisamente con la entrega de bienes y servicios a los ciudadanos. Las dimensiones del desempeño que les comenté que están establecidas en los lineamientos del CONAC, tanto para los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores como para los lineamientos del avance físico. Uno de ellos es la dimensión de eficacia. La dimensión de eficacia lo que nos va a medir es el grado de cumplimiento de los objetivos, tal cual se cumplió o no se cumplió el objetivo o meta establecido. La eficiencia nos va a permitir relacionar el producto o servicio con el recurso utilizado. La calidad, pues aquí nos va a permitir medir los atributos o propiedades o características que deben de tener los bienes y los servicios. Entonces, esta dimensión se utiliza más para los indicadores de bienes y servicios, ¿no?
Y la de economía nos va a permitir medir la capacidad de gestión de los programas y que también se están ejerciendo adecuadamente los recursos financieros. ¿Cuáles son los tipos de dimensiones que aplican más dependiendo del nivel de la matriz en lo que nos encontremos? Pues aquí les traemos esto más o menos ubicado aquí tenemos el ámbito de desempeño de fin. ¿Qué es lo que vamos a querer medir en el ámbito de desempeño de fin? Pues vamos a querer medir el impacto generado en los objetivos de desarrollo sostenido, ¿no? Entonces, si queremos medir el impacto generado, pues vamos a utilizar más bien un indicador de eficacia. Como una dimensión opcional, pues podríamos utilizar la de eficiencia porque nos está midiendo los resultados con base en los recursos. A nivel propósito, ¿qué es lo que buscamos medir? Pues vamos a buscar medir los resultados logrados por los beneficiarios a partir del uso de los bienes y de los servicios. Entonces aquí, pues una dimensión apropiada podría ser la eficacia o también la eficiencia. Y como una dimensión opcional, la calidad. En los componentes, dijimos, ya vamos bajando en la matriz. Ahí lo que queremos ver es cuáles son los niveles en los bienes y servicios recibidos por parte del programa. Entonces aquí, pues podría ser la dimensión de eficiencia, pero más recomendable la de calidad, porque nos va a permitir medir qué tanta calidad tienen los bienes y servicios recibidos por parte de la ciudadanía. Y ya como una dimensión opcional, la eficacia. Y a nivel de actividades, pues ahí estaríamos, lo que queremos medir son los procesos de gestión realizados para generar o distribuir los bienes y servicios. Entonces ahí ya entra si se fijan, es la única dimensión en la que estamos recomendando utilizar economía, porque la economía básicamente mide cómo se están moviendo los recursos. Entonces es más propia para el nivel inferior de la matriz que tiene que ver con actividades. También podría funcionar la dimensión de eficacia o la dimensión de eficiencia. Eso es uno de los puntos a considerar al momento que nosotros estamos estableciendo nuestros indicadores para cada uno de los niveles en la matriz. Una vez que ya tenemos establecidos nuestros indicadores, bueno, pues también hay que medir la verificación de los criterios CREMA, que como les comenté, es una obligación sobre todo en el gasto federalizado y está establecido en los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores. ¿Cómo debe ser un indicador? Bueno, pues tiene que cumplir con los criterios denominados CREMA. ¿Qué nos indican? Bueno, el primer punto habla sobre la claridad, que nos dice que deben ser precisos e inequívocos. Es decir, pues que deben de ser entendibles y que no den lugar a interpretaciones. ¿Con esto a qué nos referimos? Bueno, pues que los indicadores finalmente van a ser consultados por un sinnúmero de usuarios que van a tener diferentes formaciones. Entonces tienen que ser claros y tienen que entender un lenguaje ciudadano para que sea entendido independientemente de la formación de la persona. Otro punto que deben de considerar los indicadores es la relevancia. Es decir, que reflejen una dimensión importante del logro del objetivo. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues si estamos en un nivel de objetivos que tenga que ver con actividades, pues no vamos a establecer un indicador que sea un índice delictivo que se haya incrementado o un índice de productividad. Ese tipo de indicadores nos están midiendo más a nivel de fin o de nivel propósito, ¿no? Entonces tenemos que adecuar nuestro indicador hacia la dimensión importante del logro que estamos midiendo. Otro punto es la economía, que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador, debería estar disponible a un costo razonable. Aquí comentarles que inclusive nos ha pasado cuando hemos trabajado en consultorías con algunos municipios, pues ya tenemos establecido el indicador y al momento que queremos ver cuáles son las fuentes de información que se van a utilizar, pues resulta que existen, y se tienen que generar y la generación de la información pues resulta muy cara. Entonces, ¿qué es lo que les recomendamos? Pues que sobre todo, esto no sucede mucho en los indicadores a nivel actividad o a nivel bienes y servicios, sino más bien pasa a nivel fin y a nivel propósito.
Entonces, lo que recomendamos es utilizar información disponible de INEGI, de CONAPO, que nos pudiera servir para dar seguimiento a un indicador a nivel fin. Otro punto es que deben ser monitoreables y esto tiene mucho que ver con la transparencia, que deben ser sujetos a verificación independiente, que no tiene que tener la información solamente la unidad responsable, sino que tiene que estar disponible para el público que le esté consultando. Adecuado, pues que debe de aportar una base suficiente para evaluar el desempeño, que tienen que ser indicadores adecuados, no muy complicados, que puedan ser medidos igual por Esmeralda o por Nacho, por ejemplo, que sean tan claros que pudiéramos nosotros, más bien adecuados, que pudiéramos nosotros utilizarlos de la misma forma. Finalmente, aportación marginal, pues aquí nos habla no tanto del tema de la marginación, que es como un fenómeno social de una persona marginada, sino más bien la aportación marginal de qué tanto un indicador me está proporcionando información adicional respecto de otros indicadores. Un punto muy importante sobre el PBR es que la información que estamos generando tiene que ser útil para la toma de decisiones. Si tenemos información recibida, pues se nos va a obstaculizar un poquito este tema. Entonces, no podemos definitivamente encontrar indicadores repetidos en una matriz. O cambiamos el indicador o quitamos esa línea de la matriz porque quizá se está resolviendo esa actividad con otra actividad. Se trata de tener indicadores que nos estén aportando información adicional. Esto, bueno, pues finalmente, pues la matriz indicadores de resultados y este seguimiento nos va a permitir dar seguimiento y monitoreo. Es decir, nos vamos a asegurar del cumplimiento de los objetivos. Acuérdense que lo que es medido no puede ser, lo que no es medido no podemos tener un control sobre eso. Entonces es súper importante estar monitoreando la información. Entonces, el seguimiento y la evaluación de actividades es un medio muy importante para aprender de la experiencia, para mejorar la prestación de bienes y servicios. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues con los indicadores que tenemos ahí establecidos al momento de irlos monitoreando y ver que están desviándose de las metas establecidas, pues vamos a poder emprender alguna acción para poder mejorar ese bien o ese servicio. Entonces, la matriz en sí va a ser una herramienta que va a entregar información cuantitativa respecto de los objetivos del programa, va a cubrir aspectos cualitativos y cuantitativos que nos va a servir para la toma de decisiones. Entonces, es muy importante. La matriz de indicadores de resultados yo creo que es uno de los mayores logros o de los mayores entregables que tenemos al momento de la aplicación de la metodología del marco lógico. Otro punto muy importante del PBR. Nos va a favorecer la transparencia y la rendición de cuentas. Ya desde hace años atrás tenemos una sociedad que demanda saber cuáles son los resultados que se están entregando a cambio de lo que está aportando, que es lo que decíamos, ¿no? Bueno, pues sí, es obligación del ciudadano contribuir al gasto público para poder entonces que el gobierno nos esté ofreciendo bienes y servicios que nos estén impactando. Entonces, tenemos una ciudadanía que siempre quiere ya estar cada vez más informada, que está evaluando los gobiernos. Entonces, a partir del PBR, nos vamos a generar información útil y ordenada para los ciudadanos. ¿Sobre qué? Bueno, sobre las prioridades del gasto del municipio y sobre las contribuciones de cada uno de los programas para el logro de las metas. Entonces, esa información que, como dijimos, tiene que consultarse en la cuenta pública, tiene que estar, nos va a estar favoreciendo esa entrega de información a los ciudadanos. Entonces, contribuye bastante también a la rendición y a la rendición de cuentas y a la transparencia. Y el punto que estamos poniendo hasta en mayúsculas, pues favorece la calidad del gasto público. ¿Por qué? Bueno, pues porque al momento que elaboramos los programas presupuestarios y establecemos nuestra estructura programática, vamos a poder saber y responder a varias preguntas sobre el gasto público. Vamos a poder saber en dónde se gasta, para qué se gasta,
en qué se gasta, quién se está beneficiando, qué beneficios está generando y qué impacto está generando el gasto en la población. Entonces, la verdad, y sobre todo, que digo que es lo más importante, que es ese impacto que está generando el gasto en la población, el valor público que se está entregando a la ciudadanía es súper importante. Como les comentaba, implica esos bienes y servicios que yo estoy entregando a los ciudadanos que tanto están impactando en su vida y que tantos resultados están ellos percibiendo de la acción del gobierno. Entonces, como pudieron ver, pues el presupuesto basado en resultados tiene varias bondades. No solamente es una obligación que está establecida en el artículo 134 constitucional, y por eso consideramos muy importante enfatizar esta parte en la charla del día de hoy, independientemente de que también les platicamos un poquito de otros temas de gasto. Sí consideramos que el PBR es una herramienta muy importante. Es muy útil ahora que los recursos que vienen para los municipios por transferencias federales, por participaciones, pues muy posiblemente no vengan, vengan disminuidos, o de hecho van a venir disminuidos a los recibidos ahora. Entonces, pues tenemos que tener una mayor calidad en el gasto público. Evidentemente, pues también vamos a tener que ser racionales en el gasto público, y va a ser un punto muy importante de la Hacienda que vamos a tener que cuidar a lo largo del ejercicio 2021. Entonces, bueno, pues yo aquí con esto cierro mi presentación, que creo que me excedí un poquito de tiempo porque también trae ahí un pendiente todavía Nacho de exponer. Les dejo de compartir y pues quedo atenta de sus comentarios. Muchas gracias, estimada Esmeralda, por tu presentación. Brillante, de verdad, como lo han manifestado muchas compañeras y compañeros, completísima de este tema fundamental, crítico, diría su servidor, y complejo, sin duda alguna, porque es para especialistas, aunque al final es criterio y cumplimiento. Pero para tener ese criterio y cumplimiento hay que saber mucho y entender a este mecanismo, a esta serie de lineamientos, a estas normatividades que están establecidas. Hay muchos comentarios. Yo me quiero referir a uno nada más porque le quiero dar la voz a Nacho, que le faltan 3 laminitas nada más y entrar al diálogo. Y lo que quiero referirme es, una compañera menciona que cómo empatar el PBR, esta gran herramienta en la que centraste tanto tu intervención, Esmeralda, la guía consultiva del INAFED y los ODS, para que no se contrapongan. Es que no, le diría a nuestra compañera que son 3 cosas diferentes, que de hecho deben de complementarse. El PBR es una forma para ejercer el presupuesto. Ustedes son muy jóvenes todas. Adriana Sandoval, muchas gracias, doña Adriana, maestra Adriana. A mí me tocó el presupuesto base cero, nada menos cuando hubo la Secretaría Federal de Programación de Presupuesto, que es el antecedente al PBR. Es más eficiente el PBR, se avanzó, el gobierno federal avanzó y las leyes nacionales en el PBR. Pero esa es una herramienta para un buen uso del presupuesto, con todo lo que la maestra Esmeralda nos indicó, y esa serie de criterios, de conceptos, ese zigzag, ese marco lógico. La guía consultiva del INAFED incluye como uno de sus módulos centrales, el 2, todo lo que tiene que ver con esto, pero la guía es los 8 grandes aspectos de la vida municipal, los 8 grandes aspectos del quehacer municipal. Entonces son 2 cosas, se complementan. Y los objetivos de desarrollo sustentable, en mi opinión, es una filosofía internacional a la que México está adherido como la hoja de ruta más relevante, que de esa filosofía tenemos que saber cada municipio cómo empatar, cómo bajar, cómo aterrizar, cómo dar resultados, porque al final, como dijo Esmeralda, se trata de dar el servicio público, pero hacerlo con tal calidad, tal suficiencia, que eso impacte en una mejor calidad de vida de la población. Si les parece, que termine Nacho, Esmeralda, y entramos al diálogo. De verdad, muchísimas gracias, felicidades. Brillante presentación, y cuentan todos y todas ustedes con Indetec, esa institución extraordinaria
de la Secretaría de Hacienda para ayudarles y servirles, que es una aliada estratégica de Gobernación y NAFED. Gracias, Esmeralda. Adelante, Nacho, por favor. Muchas gracias, coordinador. Bueno, antes que nada decirles, he estado teniendo problemas técnicos, así que disculpen los inconvenientes. Espero que ahorita no se me vaya a cortar la transmisión. De cualquier forma, ahora sí vamos a ser breves por la cuestión del tiempo y sobre todo pues para poder escucharlos. No sé si se ve aquí ya la diapositiva. Bueno, habíamos visto ya unas cuestiones ahí relacionadas con cómo gastar, qué gastar. Ahora vamos a ver unas gráficas para ver cómo es que está el contexto del gasto en los municipios del país. Aquí nosotros podemos ver cómo está el gasto municipal en diversos años. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Fundamentalmente estamos viendo cómo se compone el gasto, ¿verdad? Por una de sus clasificaciones, en donde lo que nosotros buscamos es ver cuáles son los componentes de mayor peso en municipal. Como podemos ver, pues el gasto corriente ha estado creciendo. Podemos ver cómo estaba en el año 2000, en donde era aproximadamente el 50%. Para el año 2019 hemos visto ese incremento constante hasta llegar a poco más del 60%. Estamos hablando pues de un poco más de 10 puntos porcentuales respecto a esa composición, viendo cómo el gasto corriente pues ha estado incrementándose. En detrimento, las barras rojas que nos señalan el gasto de inversión, vemos cómo se ha estado reduciendo, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos un tema muy importante por resolver, y es cómo poder reorientar ese gasto para que no todo el gasto se vaya a gasto corriente, ¿verdad? Que si bien el gasto corriente pues es necesario para la operación de una administración municipal, pues también hay que considerar que pues este debe estar contenido, que no se debe de ir más de un 60% de gasto corriente, del gasto total en gasto corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos viendo esto. Luego, también es importante considerar que, por ejemplo, aquí estamos viendo algunas comparaciones también de 1990 al año 2019. Tenemos el año 90, 95, vamos en quinquenios, entre el 90 hasta el 2015. Después estamos viendo el anual 2015, 16, 17, 18 y 19 con dos indicadores, ¿verdad? Uno es el ingreso, el de relación de ingresos propios contra gasto corriente, ¿sí? Es decir, ¿qué porcentaje de nuestros ingresos propios nos sirven para cubrir el gasto corriente? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Cómo nuestros ingresos son cada vez, los ingresos que genera el propio municipio son menos con relación al gasto corriente. Es decir, si nosotros tuviéramos que pagar el gasto corriente únicamente con nuestros ingresos propios, veríamos cómo, por ejemplo, en 1990 podíamos cubrir hasta el 80% de ese gasto corriente con los ingresos que genera el propio municipio. Esto ha estado reduciéndose de tal forma que, por ejemplo, en 2019 vemos que todos los ingresos que genera el gobierno municipal, los gobiernos municipales en el país, apenas alcanzan para cubrir poco menos del 40% del gasto corriente. Es decir, si bien el gasto corriente se está incrementando, los ingresos propios no lo están haciendo en la misma medida. Entonces, los ingresos propios del municipio no alcanzan ni siquiera para poder cubrir el gasto corriente, ¿de acuerdo? Y lo mismo, si lo vemos en contraparte, esa proporción del gasto corriente respecto al gasto total, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo esas barritas verdes están creciendo, ¿verdad? Es decir, cómo el gasto corriente tiene un mayor peso respecto al gasto total de los gobiernos municipales, de tal forma, como veíamos, que para ya 2019 ese gasto corriente pues supera el 60%, ¿de acuerdo? Y por último, ¿cómo está el gasto municipal en 2019? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que gran parte del gasto de los gobiernos municipales está yendo en servicios personales. Estamos hablando de que pues más de una tercera parte del gasto total de los gobiernos municipales está yendo pues a pagar sueldos y salarios, dejando
únicamente un 18% a inversión pública, ¿de acuerdo? Si le agregamos otros componentes, vamos a ver, por ejemplo, que servicios generales es el 18%. Entonces, estamos viendo cómo gran parte de nuestro gasto municipal pues está yendo a determinados componentes que bien nosotros podríamos trabajar en ellos para poder contenerlos, ¿verdad? Y que este componente, por ejemplo, de inversión pública se pudiera incrementar, porque estamos viendo que este componente de inversión pues está muy reducido respecto a todo lo que se está gastando, pues que realmente debiera ser el principal componente de gasto de los gobiernos municipales, pues es apenas una fracción. Entonces, pues ahí hay un tema, ¿verdad? Para que se pueda revisar en los municipios. Con todo esto, ¿qué es lo que estamos nosotros diciendo? Tenemos esos dos elementos, por una parte el ingreso, por otra parte el gasto. Estamos viendo cómo el ingreso no necesariamente se está incrementando en la misma proporción que lo hacen las necesidades de gasto, como es el gasto corriente, y a la vez cómo todos estos ingresos se están yendo a determinados rubros, como es este de gasto corriente o servicios generales. Entonces, aquí, pues la tarea, o más bien la reflexión para los funcionarios municipales, pues es ver cómo podemos cambiar esta tendencia, ¿verdad? Que no la parte importante de nuestro gasto se vaya a esta parte de gasto corriente, sino viendo qué podemos hacer para que podamos contener este tipo de gastos y podamos nosotros reorientarlo hacia la inversión pública, ¿verdad? Como gobierno federal, ¿verdad? Que sabemos que el gobierno federal pues ha instrumentado acciones en materia de austeridad y pues ha estado funcionando. Pues el mensaje para los gobiernos municipales pues es también ver en qué se puede ahorrar de gastos que no son necesarios para que estos se puedan reorientar pues a la inversión pública, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso termino la participación para que podamos abrir la sesión de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Estupenda presentación, como siempre, a nuestro compañero Nacho Bonilla. Muchas gracias. Creo que hemos tenido dos grandes presentaciones. Gis, te pediría que nos ayudes leyendo algunos comentarios y brindando algunas preguntas a Esmeralda y a Nacho, por favor. Claro que sí, coordinador, con mucho gusto. Y solamente comentarles que tenemos muchos comentarios, felicitaciones por las extraordinarias ponencias tanto de la maestra Esmeralda y del maestro Ignacio Bonilla. Y si me permiten, daría lectura a algunas preguntas. Por ejemplo, nos consulta nuestro participante Jorge Aurelio García. En este ciclo presupuestario, ¿podríamos considerar una reprogramación en caso de ajustes? Y en caso de que sí se pueda, ¿en qué parte del ciclo es mejor su aplicación? Aquí no sé si la maestra Esmeralda pudiera darnos una respuesta. Sí, bueno, donde ustedes podrán hacer modificaciones presupuestarias es precisamente durante la parte del ejercicio del presupuesto. Las otras etapas se van, por ejemplo, dijimos que la de seguimiento, bueno, pues se va a ir llevando a lo largo del ejercicio fiscal. Entonces, ¿en qué etapa? Pues cuando ustedes lo necesiten. A veces hay 3 modificaciones presupuestarias, pueden haber 2 modificaciones presupuestarias. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es, bueno, cuál es la partida que se va a modificar. Algunas partidas sí requieren autorización del pleno del cabildo, entonces es necesario que se considere. Otras partidas no las van a poder modificar ni aunque quieran, como la de servicios personales, que marca un techo límite de crecimiento. Las ADEFAS, si dejaron muchos ADEFAS en su presupuesto del ejercicio anterior, pues tampoco se van a poder crecer, porque se encuentran sujetos a la ley de disciplina financiera que establece un límite para su crecimiento. Entonces, al momento de que se vea esto, bueno, sí se tiene que ver que también no se estén invadiendo algunos requisitos establecidos en otras normatividades. Muchas gracias, maestra. Y si me permite dar lectura a otra pregunta. Y nos consulta Víctor Hugo Monroy. ¿Qué porcentaje de municipios en el país realmente llevan a cabo el PBR? Si pudiera brindarnos un comentario al respecto. Sí, fíjate,
La verdad es que no tenemos ese dato. En el informe de avances del PBRC de los municipios se toma solamente una muestra que les decía que, bueno, esa muestra pudiera funcionar para saber el panorama nacional que tenemos, pero no existe como un censo que nos permita saber cuántos municipios exactamente tienen implementado en su totalidad el presupuesto basado en resultados. Pero pues como lo pudimos ver, si el avance general está en el 30 y tantos % de municipios medianos y grandes, pues ya se han de imaginar en las condiciones en las que se encuentran los municipios más pequeños. Entonces, pues sí, sí es un reto para todos los nuevos tesoreros, para todos los nuevos directores de egresos, ir caminando un poquito en ese orden establecido con enfoque a resultados. Muchas gracias, maestra. Y si me permite una última pregunta que nos hace nuestra participante Yajara de Mineral de la Reforma Hidalgo y nos consulta, ¿es necesario que los programas municipales tengan reglas de operación? Bueno, es que depende de dónde venga el recurso. Si es un recurso federalizado, por ejemplo, como el FISM, el Fortamun, pues ya va a traer reglas inherentes. Van a tener que regirse por esas reglas, independiente de que el municipio las ponga o no las ponga. Si se trata de un recurso de libre disposición, no se requerirían algún tipo de reglas para su disposición. Muchas gracias, maestra, por todas sus puntuales respuestas. Tenemos lo que les ofrecemos con todo aprecio a todos ustedes. Vamos a hacer una relatoría de todas estas preguntas. La vamos a enviar a la maestra Esmeralda, la vamos a conservar con nosotros, con Nacho, con Leslie, un servidor. La vamos a poner en el sitio del INAFED y vamos a hacer además una memoria con algunas de estas preguntas que, repito, son muchas. Quisiera pedirle a la maestra Esmeralda si nos hace el honor de cerrar la sesión, pero sí quisiera insistir en lo siguiente. Ha llegado la hora de que nuestras entidades federativas, nuestras muy apreciadas entidades federativas y nuestros 2,455 municipios, este año, hace 6 semanas, se dio un nuevo municipio que aún está tratando de organizarse y estamos muy atentos para ayudarlo, de Baja, San Quintín. El honor es nuestro, muchas gracias. Tienen que hacerse responsables para aprovechar bien el gasto federalizado con estos principios y con funcionarias y funcionarios como ustedes que se preparan, comprometidos, serios, responsables. Enhorabuena por ustedes, por estar en este gran diplomado y en estas sesiones y querer hacerse de mejores criterios e instrumentos. Y lo más importante, potenciar sus potestades tributarias, saber hacerse de mejores recursos. Políticamente a veces es complejo porque pues no es popular para nadie poner nuevas tributaciones y nuevos mecanismos que bajo la ley y bajo la capacidad de los gobiernos estatales y municipales, bueno, puedan hacerse de mayores recursos. Ahí está el predial, que en promedio tenemos un rezago de 10 años en los catastros en el país. A mí se me para el poco cabello que tengo cuando veo eso. No puede ser que tengamos una rezago en promedio de 10 años en los catastros. Sedato está trabajando muy fuerte en ello, nosotros con ellos de la mano, y Hacienda también, y todas las instancias privadas, las asociaciones de ingenieros, de arquitectos, los colegios de notarios, para poder optimizar, actualizar los catastros y los registros públicos, y que el predial, que tenemos la tasa más baja de cobro de predial en la OSD, digamos, eso no es un honor, es al contrario, tenemos que subirlo con creces, pues pueda apoyar los requerimientos y necesidades del gasto y subir la inversión, como nos decía Nacho Bonilla, porque y los proyectos de inversión tienen que tener sentido multiplicador, sentido de atender las demandas sociales. Tenemos retos grandes por delante, pero se puede, repito, con preparación bajo estos diplomados, bajo el servicio que nosotros en INAFED y en Hacienda, en INDETEC, estamos todo el día, a toda hora, para servirles a ustedes, para ayudarles. Les pido que se lleven ese mensaje y le pido a la maestra Esmeralda Santana Guzmán, nuestra gran colega, si nos cierras el foro, les pido una disculpa, en 15 minutitos vamos a iniciar otra sesión.
no tan relevante. Esta era la más importante el día de hoy y tenemos que trasladarnos el equipo de INAFED para allá. Y tenemos también otro grupo de compañeras y compañeros, pero gracias a todas y todos ustedes. Aquí seguiremos. Felicidades por el diplomado. Y Esmeralda, muchísimas gracias. Nacho, muchísimas gracias. Si tú nos haces favor de cerrar, Esmeralda, con tu visión. Sí, bueno, nada más, rapidísimo, agradecer que están ustedes cursando el diplomado. Nos da mucho gusto que estén interesados los funcionarios cada vez en ir adquiriendo herramientas para el manejo de la hacienda pública, que creemos que es una de las áreas más importantes en los municipios, porque si no se maneja bien el dinero, no hay recursos suficientes para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Ahora tocó que viéramos, bueno, el caso de gasto. Ya habían visto ustedes la parte de ingresos, que ojalá lo hubieran visto ahora que traemos el tema del pacto fiscal para que hubieran platicado un poquito más de eso, pero bueno, está la parte del ingreso, ya vieron gasto. El próximo sesión vamos a ver algo de disciplina. Sobre disciplina, contarles de deuda y disciplina financiera, que es muy importante. También que se cumplan todo lo que está establecido en ley. Vi que por ahí traían una pregunta sobre la partida de servicios personales. Me comprometo que en la próxima sesión estaremos platicando un poquito más de eso, que corresponde más al tema de disciplina financiera, que también se establece un monto específico para el cálculo del límite de la partida de servicios personales. Y bueno, que vean la disciplina financiera desde un punto de vista que nos permita establecer las finanzas públicas sanas, que es el siguiente tema que van a empezar a estudiar. Y pues ya los veremos también de INDETEC. Espero ser yo, sino otro de mis compañeros, pero estaremos aquí platicando con ustedes sobre ese tema. Cualquier duda adicional que llegaran a tener, en INDETEC estamos a sus órdenes. Como bien lo comentó Rafa, pues somos aliados en la implementación de este diplomado. Realmente nosotros también estamos comprometidos, al igual que INAFED, en la capacitación de los funcionarios municipales, porque creemos que los municipios tienen mucha incidencia en el desarrollo regional y obviamente en el desarrollo a nivel nacional. Y los recursos, pues bueno, vienen a ser la parte más importante para poder materializar los programas, los proyectos y los planes establecidos en el plan de desarrollo. Entonces, pues nada más les dejo un saludo de parte de mi director general del INDETEC, el licenciado Carlos García Lepe, de mi director general adjunto, el maestro José Luis Flores Mota, y cualquier cosa, bueno, estamos a sus órdenes y ya no hago más rollo y me despido de ustedes. Somos sus profesores, pregunten lo que quieran y pues nos vemos más adelante. Que tengan muy bonita tarde. Muchísimas gracias, Esmeralda. Te mandamos la relatoría mismo, se las vamos a responder. Seguimos en estrecho contacto, nos vemos en la tercera sesión. Sigan empujando muy fuerte. Dos comentarios rapidísimos, porque el gran cierre lo dio la maestra Esmeralda Santana, pero no hay municipio que no esté circunscrito en su respectiva entidad federativa. Entonces, tenemos que apoyar todo lo que se pueda a nuestros municipios, comenzando por su entidad federativa. Y ahí va a estar la federación, ahí vamos a estar, ahí estamos. La otra que han preguntado varias veces, en mi opinión, las reglas de operación son fundamentales. No obstante, no es necesario que las tengan. Es más importante, porque de nada sirven reglas que no se cumplían. Sirve mejor que el recurso tenga o no reglas, se aplique a donde va. Ahí les cierro. Gracias a todas y todos ustedes. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Esmeralda. Gracias, Nacho. Jorge Aurelio, un abrazo con todo afecto. Gibran, señor tesorero Duró García, Memo Sapiain. Cuídense mucho, todas y todos. Gracias.